Genius, asesorías académicas. Geometría para Exani 2, ángulos en triángulos. Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a estar viendo un nuevo tema que van a ser ángulos en triángulos. Y vamos a estar avanzando conforme al siguiente temario. Teoremas relativos a ángulos en triángulos, ejemplos, ejercicios de aplicación. Y pues vamos a comenzar. Teoremas relativos a ángulos en triángulos. Bueno, vamos a ver el primer teorema, el cual nos dice que la suma de los ángulos internos en triángulos es igual a 180 grados. Como bien sabemos, los triángulos son aquellas figuras que tienen tres lados y por ende forman tres vértices. Y cada vértice pues está relacionado con un ángulo. La suma de estos tres ángulos, según este teorema, nos va a dar 180 grados. Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Un ejemplito de esto pues vendría siendo lo siguiente. Yo tengo un triángulo y conozco dos ángulos, 58 grados y 61 grados, y quiero calcular el tercero. ¿Cómo hago para calcular el tercero? Pues simplemente genero una ecuación de primer grado. Pues la ecuación de primer grado, ¿cómo sale? X más 58 más 61 es igual pues a 180, que es lo que nos dice el teorema. Despejo el valor de X, 180 menos 58 menos 61, X es igual a 61 grados. Y de esta forma encuentro el valor de X. Bueno, el siguiente teorema nos dice lo siguiente. A lados iguales se le oponen ángulos iguales y viceversa. Esto nos quiere decir que si yo tengo dos laditos que son iguales, aquí los represento con dos líneas paralelas, este lado es igual a este lado, pues sus ángulos opuestos a estos dos lados van a ser iguales. Es decir, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Y pues va a pasar también lo contrario, ¿no? Si yo tengo dos ángulos que son iguales, este y este, pues sus lados opuestos van a ser iguales. Es lo que nos dice, si A igual a B, es decir, el lado A es igual al lado B, entonces el ángulo A va a ser igual al ángulo B. Y al revés. Bueno, un ejemplo de esto pues sería lo siguiente. Yo tengo que este lado vale 20 unidades y este lado también vale 20 unidades, son iguales. Y tengo este ángulo que es 58 grados. Quiero calcular este, pero no tengo el otro ángulo para sumar los 180 como vimos en el teorema anterior. Pero sabiendo este teorema, pues puedo decir que también vale 58 grados. ¿Por qué? Porque estos dos lados son iguales. Bueno, el siguiente teorema nos dice lo siguiente. El ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos no adyacentes. Entonces, recuerden que un ángulo externo pues viene siendo que se forma con la prolongación de uno de sus lados. En este caso voy a prolongar el segmento C y obtengo un ángulo externo X. Nos dice que este ángulo X va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos no adyacentes. Recuerden que el ángulo adyacente pues viene siendo el que está cerquita, ¿no? En este caso sería A, pero los no adyacentes son los que no están cerca, en este caso sería C y B. Entonces, X es igual al ángulo B más el ángulo C. Vamos a ver un ejemplo. Me piden calcular el valor de X y pues tengo dos valores que es 50 y 60, que son los ángulos no adyacentes, pues simplemente los tengo que sumar. 50 más 60 me da 110. Y de esta forma encuentro el valor de X. También puedo encontrar el valor de A. Esto lo hago con el primer teorema. Recuérdenlo que la suma de todos los ángulos internos pues es 180. Bueno, hay otros teoremas que son adicionales y nos dice que la suma de los ángulos externos en triángulos es igual a 360 grados. Como habíamos visto, anteriormente vimos un solo ángulo externo, pero ahora si vemos los tres, esos tres ángulos externos pues van a sumar 360 grados. Y aquí otro teorema un poquito que está adicional, ¿no? Se nos puede presentar y lo podemos llegar a utilizar. Y nos dice que la suma de los ángulos sobre un segmento de recta es igual a 180 grados, es decir, que son suplementarios. Recuerden que si tengo una recta y pues tengo varios ángulos que salen de esta recta, pues la suma de todos estos van a ser igual a 180.
Entonces, aquí pongo un ejemplo con dos ángulos, ¿no? A más B, entonces el ángulo A más B es igual a 180 grados. Es decir, por ejemplo, que me den que el ángulo A vale 80 y quiero calcular el ángulo B, pues sé que B va a valer 100, ¿no? Bueno, pasemos ahora con lo que son los problemas de aplicación. Aquí nos piden encontrar el valor de las incógnitas. En el primer caso, nos dice que es un triángulo isósceles, por lo tanto, estos lados son iguales. Recuerden que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y al ser dos lados iguales, pues tiene dos ángulos iguales, por el teorema que habíamos visto, el segundo teorema. Entonces yo puedo decir x más 4x más 4x, porque este es igual a este, porque son lados iguales, va a ser igual a 180. X más 4x es igual a 180. Hago la suma. 9x es igual a 180 y pues despejo x. X es igual a 180 entre 9 y x resulta que es igual a 20. Por lo tanto, el valor de sus ángulos son pues x, que es 20, y 4x, que es 20 por 4, es igual a 80, ¿no? Y también el otro vale 80. Y de esta forma llego a la primera respuesta. Pasamos al siguiente. Nos dicen que es un triángulo rectángulo. Entonces, en el triángulo rectángulo, pues sé que este vale 90. Y si este vale 90, pues estos dos también van a valer 90. Es decir, la suma de este más este vale 90 grados. Entonces, pues hago la ecuación de primer grado, ¿no? 3x más 2x menos 15 es igual a 90 grados. Despejo. 3x más 2x me da 5x y este menos 15 pasa al otro lado sumando. 5x es igual a 105, pasa dividiendo el 5 y nos resulta que x es igual a 21. Por lo tanto, los ángulos van a ser los siguientes. Pues 90 grados porque sé que es un triángulo rectángulo. 63 porque este ángulo es 3x y x vale 21. 3 por 21 pues me queda 63. Y pues 27 porque este ángulo es 2x menos 15. Es decir, 2 por 21 queda 42 menos 15. Me queda 27. Bueno, pasemos al siguiente ejemplo. En este caso tenemos que sumar esas tres expresiones e igualarlas a 180 grados, porque son los tres ángulos y son diferentes. Las igualo a 180 grados, paso los números del otro lado, restando o sumando según el signo, y en este caso pues sumo las x, ¿no? Simplifico, 10x es igual a 172, paso dividiendo el 10 y me queda que x es igual a 17.2 grados. Por lo tanto, el primer ángulo pues va a valer 51.6, el siguiente va a valer 2x más 22, pues va a ser 56.4 y el tercero va a ser 5x menos 14, pues va a ser 72. Y de esta forma encontramos los tres ángulos en cada inciso. Recuerden que si yo sumo estos tres ángulos me tienen que dar 180, 180 y 180. Y de esa forma puedo comprobar si mi problema está bien realizado. Y pasamos al último problema de aplicación. Nos dice que tenemos que encontrar las incógnitas. Y para este caso en específico vamos a aplicar el teorema número 3. Que es el que nos dice que el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. Si nos damos cuenta, tenemos un triángulo pues grande y tenemos dos triángulos pequeños. Esta Y es pues un ángulo interno de este triángulo en específico, pero a su vez es un ángulo externo de este triángulo que está a la derecha. Entonces, si este ángulo externo lo quiero encontrar, pues simplemente tengo que sumar los ángulos no adyacentes internos de este triángulo. Es decir, y es igual a 20 más 45. Por lo tanto, el valor de y es igual a 65 grados. Ahora me hace falta encontrar el valor de x. X y Y, pues se dan cuenta, pues son dos ángulos internos y tengo un ángulo externo y puedo hacer una igualdad similar. Es decir,
X más Y es igual a 120, ¿no? Este 120 es igual a X más Y. Ya conozco el valor de Y, que es igual a 65, pues simplemente lo sustituyo y despejo. X es igual a 120 menos 65. Por lo tanto, X es igual a 55. Y de esta forma ya encontré el valor de estas incógnitas. Genius, asesorías académicas.